Un saludo a las personas que organizan este segundo coloquio de investigación en enseñanza de la historia y a mis colegas de panel. Quiero presentar una reflexión que he titulado Discusiones colombianas sobre la enseñanza de la historia, orgullo, prejuicio y pensamiento histórico. Para esto voy a analizar 3 momentos históricos a lo largo de más de un siglo de este debate, las diferentes capas de sentido que ha tenido el debate históricamente. En tanto va a ser una historia de la enseñanza de la historia. El primer momento es el momento instruccionista, cuando los liberales radicales organizan un sistema educativo hacia 1870 para popularizar la enseñanza primaria y formar maestros en las escuelas normales. En ese contexto del liberalismo radical económico y político también, se presenta una discusión muy interesante porque un sector del radicalismo va a impulsar las ideas del neodarwinista Herbert Spencer. Y Herbert Spencer sostiene para esa época en Inglaterra que en la escuela la historia no debe tener lugar. En tanto, la historia es un saber inútil, simple tejido de nombres, fechas e insignificantes acontecimientos pasados y cuyo conocimiento de un valor convencional apenas si tiene la menor relación con las preocupaciones del presente. Los textos de Spencer, especialmente el libro de Educación Intelectual, Moral y Física, circularon en los Estados Unidos de Colombia y fueron acogidos por varios intelectuales radicales y liberales, ¿cierto? Entre ellos Enrique Cortés, quien fuera secretario de Instrucción Pública en el estado de Cundinamarca entre 1870 y 71, pero también en personajes como Salvador Camacho Roldán. A propósito, en las memorias de Roldán se refería despectivamente a la formación humanística histórica, según él, cuyos contenidos estaban llamados a producir en la mente los métodos escolásticos de nuestra educación antigua, la tendencia a mirar hacia atrás mucho más que hacia adelante, a buscar la luz en el poniente mejor que en la aurora, la preferencia dada al latín y las ciencias de la antigüedad, a la teología, a la mística, a la historia antigua, sobre las ciencias modernas de la observación y la experiencia. Aquí Salvador Camacho Roldán, al igual que Spencer, llama a analizar el presente y a vivificar la técnica para el desarrollo capitalista del país. Sin duda, Camacho anunciaba una de las tesis educativas contemporáneas del debate, ¿no? Por un lado, lo que yo llamo el apartheid temporal, que clama por reducir el estudio de las ciencias sociales en la escuela y de la historia exclusivamente al análisis del presente y a ligar el saber escolar con las exigencias del mercado. Obviamente que a Spencer y a los spencerianos también se les dio respuesta. En ese momento fue el escritor Carlos Eduardo Coronado, en una serie de artículos que publicó en el Repertorio Colombiano hacia 1880, en una crítica al neodarwinismo y en una defensa al lugar de la historia en el currículo escolar. Decía Coronado: por fortuna, mientras el hombre no sea todo materia y afán de lucro, mientras la educación perfecta consiste en el simultáneo y armónico desenvolvimiento de sus múltiples y divinas facultades, seguirá siendo la historia, a despecho de los espíritus estrechos, lo que ya era ahora 10 y 19 siglos, inapelable por sentencia de la sabiduría antigua. Testigo fiel de los tiempos, antorcha de la verdad, depositaria de los acontecimientos, fuente de la prudencia y del buen consejo, canon y regla de conducta y las costumbres. Sin la historia, dice un discretísimo escritor, encerrados dentro de los términos del siglo o país que vivimos,
limitados al reducidísimo campo de nuestros conocimientos particulares y nuestras propias reflexiones. Permaneceremos sumidos en una como infancia perpetua. Aquí Coronado está refiriéndose a lo que aporta el pensamiento histórico al sujeto, en una mirada no estrecha, sino amplia, a una conexión del sujeto en una temporalidad mayor, para poder incluso sentirse parte de un legado mayor en el pasado, pero también de un porvenir mucho mayor al sujeto presente. El debate no se saldó, continuó, y la historia en la escuela también continuó, en las políticas educativas. Claro, la continua lucha bipartidista hizo que las políticas educativas, tanto radicales como luego en la regeneración, los conservadores, excluyeran en gran parte el análisis del presente para evitar el incremento de la pugna bipartidista. En tanto, valorar las guerras civiles y analizar las responsabilidades se consideraba inoportuno para la convivencia social. Y es claro, eso está en un régimen de historicidad, el famoso régimen que lo conocemos como el Magistra Vitae, la historia como maestra de la vida, en la pretensión de que el estudio de los seres del pasado formaba la virtud moral del ciudadano del presente y del futuro. En ese contexto me parece importante retomar a una divulgadora de la historia, poco abordada, poco discutida, a Soledad Acosta de Samper, quien a través de novelas, biografías, catecismos patrios, libros de historia escolar, planteó lo que hoy llamaríamos una historia interdisciplinaria, vinculada con la antropología, con la geografía, para aprender del amplio pasado. Con la antropología para aprender del pasado indígena, que para ella era muy importante, en tanto la complejidad y la heterogeneidad de la nación tenía que ver con ese legado. Pero además sugirió un enfoque que quiero leer textualmente. Para penetrar en el fondo de la historia de la humanidad, no basta estudiarla con ánimo sereno y espíritu de equidad, sino que debemos hacerlo con caridad cristiana. De esta manera comprenderemos mejor cuáles fueron los ideales que guiaban a nuestros antepasados, muchos de los cuales eran tan diferentes de los nuestros. Este es parte de está en la introducción de su libro Lecciones de Historia de Colombia, publicado en 1908. Y por caridad cristiana, como utillaje mental de la época, lo que está diciendo Soledad Acosta es lo que hoy diríamos empatía histórica, es decir, intentar comprender el pasado en los términos mentales de la época, no imponer nuestros códigos culturales actuales a la comprensión de los actores del pasado. El texto de Soledad Acosta es interesantísimo, en muchos sentidos superior al que 2 años después ganó el concurso famoso los señores Henao y Arrula. Entrado el siglo XX y luego la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá, se hizo urgente un relato nacionalista de culto a los padres de la patria, de la tradición hispanista. Artefactos como los parques de la independencia, los monumentos patrios y los textos como Historia de Colombia de Henao y Arrula estaban en esa dirección, incluido el matiz antinorteamericano con que finaliza este libro para los estudiantes de secundaria, con un llamado a la juventud para hacer frente al enemigo común, los Estados Unidos, bajo el grito continental que juntará, decían ellos, las cenizas de Moctezuma y dará calor a las estepas de la Patagonia. ¡Viva el Dios de la América Latina! Vamos al segundo momento. Liberalismo y anticomunismo en la enseñanza de la historia en las décadas de los 30 y los 50. El acontecimiento escolar de la historia en las décadas del 30 y del 40 estuvo marcado por la irrupción de nuevas agencias sociales e intelectuales, que fueron heredando primero el peso del conservatismo y del clero en la cultura colombiana,
y que colocaron en la escena nuevos sujetos como el movimiento obrero y sindical inspirado en los comunistas y anarquistas, el anticlericalismo libre pensador impulsado por el marxismo, la teosofía, pero también la masonería, la insurgencia campesina e indígena. Y en el campo pedagógico, sin duda, la difusión de pedagogías activas, tanto en instituciones públicas, regentadas, por ejemplo, por las escuelas de los hermanos cristianos de La Salle, como en la educación privada en el gimnasio moderno, con salidas de campo, huertas escolares, centros de interés, fueron generando unas nuevas prácticas pedagógicas en las que también la historia fue, digamos, tocada. Apelo aquí a las memorias de Eduardo Caballero Calderón, en su memoria infantil y juvenil en el gimnasio moderno. Él recuerda sobre la clase de historia, en ese marco de escuela nueva, una salida, una excursión, como llamaban, una excursión escolar, que hicieron los jovencitos del colegio de Bogotá hasta Caques, atravesando el páramo de Cruz Verde, dirigida por el profesor español Pablo Vila y por Tomás Rueda Vargas, profesor de historia. La salida era toda una exhortación a representar y a vivir en carne propia lo que significó el paso de Libertador por el páramo de Pisba, para que los estudiantes, además de ejercitarse físicamente, tuvieran empatía con el significado de ese esfuerzo social, político y militar de la independencia. Y Caballero Calderón recuerda que a lo largo del trayecto, Rueda Vargas les hacía burlas de que si Bolívar hubiera tenido soldados como ellos, jamás el país hubiera obtenido la independencia. Pero que ese recuerdo le quedó a Calderón, esa práctica de enseñanza de la historia le quedó profundamente marcada en su memoria y le definió una mirada, una conexión entre historia, geografía, emoción, que fue dada en esos marcos pedagógicos del abordaje de la historia. Esto se hizo mucho más, esta mirada a la historia tuvo una transformación con el proyecto cultural que se instala con la Segunda República Liberal a partir de los años 30. Los gobiernos liberales vincularon a su aparato cultural, a ese programa cultural de masas, como lo llama Renan Silva, a marxistas, socialistas y también a parte del exilio español al sistema cultural colombiano. Y esto generó que este aparato, este programa cultural de masas, tuviera modificaciones importantísimas. No solamente la transformación del Ministerio de Instrucción Pública, el Ministerio de Educación, en el año 32, sino también la creación de la extensión cultural del Ministerio de Educación, las escuelas ambulantes, las bibliotecas itinerantes, los patronatos escolares, el proyecto de cultural aldeana, las ferias del libro inauguradas por Gaitán cuando fue alcalde en Bogotá, la radiodifusora nacional, la revista de Indias, la Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, el cine en las aulas y un sistema educativo y cultural de masas descentralizado regionalmente, esa pretensión. En eso también una perspectiva de reforma de la enseñanza de la historia. En el año 1939, el Ministerio de Educación planteó una reformulación de la enseñanza de la historia para secundaria. Recordemos que en los años 30 los liberales agruparon, no como hoy, no integraron, sino que el campo de los estudios sociales estaba conformado por historia, geografía y educación cívica, cada una autónomamente, aunque en primaria los estudios sociales abordaban problemas inmediatos de la familia, la localidad, el barrio, el contexto local, como reflexión y como acción del pensamiento de los niños. Las salidas al entorno, las entrevistas familiares, los recorridos, hacían parte. Pero para secundaria, en el año 39, el ministerio plantea la siguiente reformulación. Leo textualmente. Aunque todos conocen
la importancia del estudio de la historia, es preciso admitir que en nuestros colegios de segunda enseñanza se les ha puesto demasiada atención a los grandes sucesos políticos y militares y muy poca a los factores geográficos y a los movimientos ideológicos y sociales, económicos que los preceden y ocasionan. Se ha recargado la memoria de los estudiantes con nombres de caudillos, de sitios, de batallas, de fechas numerosísimas, olvidando el carácter de los pueblos, el ambiente geográfico en que viven y de las fuerzas vitales y espirituales que determinan su desenvolvimiento y sus relaciones con los demás pueblos. El presente programa de historia planteaba una nueva orientación. La enseñanza de la historia no debe ser ni memorística ni libresca, sino crítica. Su objeto para los colegios de segunda enseñanza son los grandes procesos históricos, incluyendo aquí los elementos económicos, espirituales, culturales que dan origen a los procesos políticos y militares. Sin duda una presencia del materialismo histórico no solo marxista en el enfoque epistemológico de la historia. También cuando Gaitán fue ministro de Educación, en este marco del proyecto cultural liberal, la historia tuvo una gran difusión a partir de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Decía Gaitán en el informe como ministro de Educación: la historia del país en sus distintas épocas y en sus episodios de mayor trascendencia se difunde a sí mismo y a través de los micrófonos de la Radio Nacional, por medio de conferencias que a la amenidad de la forma unen la imparcialidad del juicio. Para que la historia y su saludable influjo arraiguen las masas, algunos escritores jóvenes han dramatizado los hechos de singular relieve y de más profunda humanidad de que abunda la crónica colombiana. O sea, obras de teatro radiales, un aparato de difusión muy importante. Sin embargo, el proyecto cultural liberal tuvo obstáculos. Algunas investigaciones, muy pocas sobre esto, señalan las dificultades financieras, presupuestarias, logísticas para expandir el proyecto a regiones y sobre todo una férrea oposición clerical y conservadora. De hecho, Miguel Ángel Aguilera, un escritor, un historiador colombiano, en 1951 escribe el primer libro de balance de la enseñanza de la historia. Y en esta mirada, Aguilera está casado con el anticomunismo, plantea que los maestros y la política educativa, particularmente durante el gobierno de López Pumarejo, el primer gobierno, estuvo bajo el control de profesores, textualmente, que eran miembros de una confesada corriente colectivista, que desarrollaron a la sombra de los programas de historia e instrucción cívica una labor de desenfadada catequesis política, condimentada con distribución de folletos de propaganda extremista, la profundización de las nociones de naturaleza, de trabajo y de sociedad era y sigue siendo el plan extremista base de los programas escolares orientados por el extremismo comunista. ¿Qué tanto se influyó en la sociedad colombiana, en los marcos culturales, en las agencias políticas, en las subjetividades? También es un asunto por investigar. El caso es que tras la derrota del liberalismo en el 46 y la llegada al poder del conservatismo, a los 3 meses de la muerte, del asesinato de Gaitán, el ministro de Educación, Fabio Lozano Lozano, y el presidente Mariano Ospina Pérez expidieron un decreto, el decreto 2388, que reorientaba la cátedra de historia en un sentido patriótico conservador. En los considerandos se dice que el conocimiento de la historia patria, el culto a los próceres y la veneración por los símbolos de la nación son elementos inapreciables de fuerza social, de cohesión nacional y de dignidad ciudadana, que los graves acontecimientos que en los últimos tiempos han agitado a la República han puesto de manifiesto una vez más y con caracteres de grande apremio que el estudio concienzudo de la historia patria y la práctica de las virtudes cívicas por todos los hijos de Colombia deben ser preocupación permanente y desvelada del gobierno. Además, el decreto planteaba entregarle el control de los textos y los programas a la Academia Colombiana de Historia y un nuevo reclutamiento de maestros, una cuidadosa selección de profesores de historia de reputada versación en la materia,
con una mentalidad superior a las preocupaciones partidistas y una habilidad pedagógica y una intachable conducta ciudadana. No obstante, y pese al intento conservador de aislar el proyecto anticomunista, sin duda, en las décadas del 60 y del 70, las aulas fueron escenario de agitación política, de un magisterio altamente politizado en las concepciones de izquierda. Y vamos al tercero y final momento. Las discusiones a partir de las recomendaciones de la Comisión Asesora. Pero esto tiene un antecedente, porque entre los años 60 y 80 el peso de la academia, el control ideológico de la ciencia de la historia decayó por el auge de la historia profesional, de la historia académica y de las carreras de historia, pero también por el surgimiento del movimiento pedagógico y de los intelectuales de la pedagogía que desplazaron a la academia del control de la educación. Sin embargo, tengo que decirlo, entre los años 80 y 90 se da hay una coincidencia de sentidos y de expectativas en una reforma educativa y en una reforma a las ciencias sociales. Por un lado, el proyecto neoliberal de arremetida contra las humanidades en la escuela y poner el capital humano, va a considerar que el bachillerato genera sobreeducación, hay mucha deserción, hay que disminuir la intensidad de la apuesta del bachillerato académico, un bachillerato que garantice altas tasas de permanencia, no haya deserción, y que se incorporen nuevas asignaturas y se disminuyan la intensidad horaria del campo humanístico, particularmente de las ciencias sociales y de la historia. Y en eso también, sin duda, la fusión, la integración de las ciencias sociales como ciencias sociales integradas jugó un papel. Al mismo tiempo, por otra dirección, va a surgir una mirada del sector de intelectuales Foucaultianos, que a partir de finales de los 70 van a cuestionar, por un lado, las disciplinas no pedagógicas y van a plantear que el saber principal del maestro es el saber pedagógico. Sin duda, el decreto, la ley 272 del 98 que inspira la reforma a las licenciaturas está de la mano del pensamiento Foucaultiano. Y luego hay durante el gobierno conservador de Pastrana, neoliberal y conservador de Pastrana y de su ministro Francisco José Lloreda Mera, se redactan los lineamientos curriculares que también tienen una carga grandísima del sector de los Foucaultianos en un cuestionamiento profundo de lo que ellos llaman la inspiración positivista de las disciplinas que se limitan a reproducir la adquisición de datos. Y en ese sentido se hace evidente que se crea un nuevo régimen de historicidad en el que ahora la preocupación ya no es el pasado lejano, sino el presente. Y las ciencias escolares contribuyen a ese apartheid cultural que separa a los estudiantes, los confina en el presente inmediato, los problemas del presente inmediato, pero los desconecta de la historia planetaria, de la historia universal, de la historia del universo, de la historia geológica y sobre todo de la historia humana más allá del presente. Esto generó sin duda un fuerte malestar y surgió un nuevo bloque cultural en respuesta integrado por maestros de escuela, por historiadores, por académicos que cuestionan esta operación intelectual escolar. Y una expresión de esto es sin duda el documento de recomendaciones, que ha tenido críticas de la extrema derecha, que ve un peligro que no haya un énfasis en el culto a la patria y que le dé voz a los territorios, que quiere decir a los líderes sociales, y que incluso
se acerque mucho a la convicción de la verdad. Pero las críticas más serias provienen de sectores académicos que defienden la idea de que la interdisciplinaridad implica el estatus de seguridad epistémica de las ciencias sociales, y la historia en ese sentido no debería retornar a las aulas, aunque sabemos que por lo menos los contenidos sustantivos de la historia han estado presentes. Yo creo que es necesaria una lectura crítica de las recomendaciones. Es cierto que hace falta en el documento un estado de la cuestión que reconozca aportes y trabajos, pero ha habido sobre todo soberbia de lado y lado. Sin duda, una parte de los historiadores han antagonizado el saber histórico y el saber pedagógico como irreconciliables, pero lo mismo ha ocurrido de parte de quienes defienden lo pedagógico y la interdisciplinaridad. Hoy yo creo que es necesaria una alianza, una nueva alianza cultural en defensa de las humanidades, y miremos las recomendaciones como una iluminación que puede orientar la necesidad más allá de las competencias genéricas de los lineamientos, de argumentar, de la competencia argumentativa, más allá lo que nos proponen las habilidades del pensamiento histórico, la empatía histórica, la explicación histórica, la imaginación histórica, la narrativa histórica, la posibilidad de tener una mirada que dialogue con sociedades distintas de otros tiempos. Bueno, esta es la parte de mi contribución. Espero que este texto que escribí para esta ponencia lo pueda poner a circular más adelante. Muchísimas gracias.